Hoy tengo el placer de presentar a Azul Blasiotto. ¿Habéis venido ya? No, he venido Varias veces, pero sí, no en sí. este contexto. No en contexto de congreso. Bueno, para quienes no conozcan a Laura, la voy a presentar. Ella primero es autora, dibujante, guionista, mezclado ahí, ¿cierto? Autora integral. Sí, autora integral queda más lindo. Sí. Aunque me gusta dibujante, hay que relevar ese oficio. Tretista, investigadora en historieta y política, también docente universitaria de la Universidad de Cuyo. Ha publicado diversos libros de historieta, una de tus últimas obras es El Pozo, Sí. ¿cierto? Y hoy día nos va a presentar un trabajo en torno a discursos, ¿cierto?, revulsivos, que tienen que ver también con memoria, con historia, con política, con contingencia. Así que te voy a ceder la palabra y igual vamos a hacer un poco un diálogo, así que... Bueno, gracias. Te cedo la palabra. Bueno, gracias por estar acá ustedes, por la invitación, un ratito. A ver, yo pensaba al respecto de la propuesta de estas jornadas, de este encuentro, sobre memoria y género, y pensaba que podía aportar yo desde mi formación y mi investigación. Sí, por favor, que les pedí que apaguen la luz así en los discursos de historieta, de la postdictadura. Esto es lo más reciente que vengo trabajando. Y anteriormente trabajé sobre el mito de la memoria histórica argentina de historietas, que es Oesterheld, y cómo justamente su figura y su obra se fue construyendo como mito político en la postdictadura argentina. Entonces pensaba cómo podía aportar y desde qué lugar se puede construir una propuesta sobre lo que sucede en la escena actual, ¿no?, argentina, en las circunstancias actuales, y también tomando en consideración estos traumas de la historia reciente que yo suelo investigar, que bueno, principalmente el pensar la dictadura y la postdictadura como una lectura, una revisión de ese proceso traumático, pensar las crisis económicas que sabemos conllevan crisis políticas y sociales, culturales a todo nivel. Y finalmente, como el último trauma que nosotros en nuestra historia argentina reciente tenemos es el trauma bélico, ¿no? Malvinas, como, digamos, la guerra del siglo XX nuestra, pero también articulada con justamente el trauma de la dictadura, ¿no?, con todo lo acallado y lo que todavía es tabú en los discursos sobre Malvinas. Entonces, pensaba qué función cumplió la historieta en la postdictadura en Argentina. Porque hablar de un discurso revulsivo, yo no sé si... no está, si te puede pasar la próxima slide. Dale, si querés. Pensar qué implica un discurso revulsivo en un contexto como el argentino. Y quizá justamente por esto que a mí me interesa, de pensar cómo la historieta cumple una función política, y ha cumplido una función política, pero también ha construido un imaginario sobre el pasado inmediato. Pensaba que justamente esa construcción de memoria fue un discurso revulsivo en su momento, aun cuando se pudo articular o no con las llamadas políticas de la memoria reciente. Yo pienso, por ejemplo, en los años 80, la función que cumplieron las historietas, dentro especialmente de la revista Fierro, tenía que ver con una relectura del pasado, de conmover ciertas miradas sobre la tradición y también construir una nueva tradición. Es decir, ¿qué se construía de la tradición en los años 80? Era, bueno, construir la tradición de el artista mártir de la dictadura, ¿sí?, en el caso de Oesterheld, y repensar la tradición argentina en términos de resistencia y de marginalidad.
Principalmente, bueno, algo hizo alusión Pablo más temprano, pero ahí es cuando crece la figura de Oesterheld revisada, y pero también era una excusa para hablar de cuestiones que conmocionaban la sociedad del momento. Entonces pienso que puede ser un discurso revulsivo hoy, ¿no? Entonces, pensaba en estos tres ejes, en lo que es la construcción de la memoria, que como digo ya desde la primera postdictadura existe, con variables, ¿no? La idea de resistencia, de pensar en un discurso de resistencia, la historieta como un campo, como una comunidad también, de personas que resisten a un sistema hegemónico, aunque a veces sea así y a veces no, ¿sí? Es un discurso que a veces es un poco engañoso, pero en líneas generales hay una cultura del aguante, podemos decir en términos argentos, ¿no? Y finalmente, como otro grupo discursivo que conmociona y que resulta revulsivo, tenemos lo más reciente que tiene que ver con las demandas o con los reclamos o con las críticas que se le hacen al sistema patriarcal desde mujeres o grupos que tienen que ver con la diversidad sexual, ¿no? Entonces voy a empezar a contar un poquito, digamos, a ver, cómo pienso también estos tres grupos, no como grupos escindidos. Obviamente todo esto dialoga y algunos discursos se entrecruzan, pero sí lo pienso en un término como escenas, como lo piensa Rancière, es decir, como aparatos o formas de entender una articulación o un sistema que funciona para describir ciertos sentires, ciertos procesos que está viviendo una sociedad en determinado momento, que se pueden articular con otras lógicas discursivas, no necesariamente de un orden cronológico, ¿sí? Si bien acá hablo de postdictadura en un término muy general. Bueno, no sé si me acuerdo un poquito. Bueno, ya hablaba un poco de esto. Bueno, está bien, vamos a avanzar entonces. Sí. Bueno, y hablar de esto, a ver, ¿qué tiene que ver con estos nuevos discursos que particularmente me centro en estos últimos 15 años, ¿sí? Podríamos decir, estos discursos que emergen a partir o en los albores de la crisis del 2001, pero que en realidad ya los podemos ver desde mediados, fines de los años 90. Tenemos los discursos sobre la memoria reciente, que como decía, ya desde los años 80, con la Fierro, con la revista Feriado Nacional, desde algunos autores específicos, Asturén lo que hace con Perramos, ¿no? Utilizando como recursos principalmente en los 80s y 90s la ficción, pero ya a partir del 2005, 2006, empieza a trabajarse una vez un poco más documental, es decir, si bien lo que es estrictamente historieta documental como lo entendemos, como diríamos Joe Sacco, es muy posterior, pero bueno, ya se empieza a trabajar más con los documentos y no tanto con la ficción como recurso narrativo principal. Entonces, las cuestiones de la memoria, yo acá pongo dos ejemplos. Uno, este es de Matías Trillo para el proyecto Historietas por la Identidad, que fue hasta el año 2012 aproximadamente. Historietas por la Identidad fue un proyecto impulsado desde Abuelas de Plaza de Mayo, justamente para visibilizar todos los casos digamos, de chicos o de niños apropiados que no habían sido encontrados, digamos, todos aquellos que se iban buscando. Entonces se trataba de mostrar un poco las características, funcionaba un modo de propaganda, digamos, para visibilizar esta búsqueda de abuelas. Y al principio se empezó con casos justamente no resueltos, es decir, con los que no habían aparecido, y luego se intentó, tampoco se llegó a desarrollar porque el proyecto un poco se fue debilitando, pero se empezaron a trabajar casos que contaban hechos, digamos, encuentros
exitosos, digamos, como que habían sido restituidas sus identidades. Esa era como la segunda etapa que no se llegó a completar. Este es el primer caso. Bueno, hay muchas. Esto lo pueden ver en la web todavía, Historietas por la Identidad, de abuelas. Este es de Fernando Calvi, el dibujante. Básicamente lo que se hacía era, los dibujantes se ofrecían o se los contactaba y se les daba un caso. Ellos se reunían con los familiares o bueno, con el familiar del caso o quien estuviera vivo de esa familia, y trataban de escuchar esas historias, de construir un guión a partir de esas historias y de mostrar ese caso, digamos. Inicialmente circuló mucho este proyecto. Algunas historias se publicaron en la revista Fierro, en la segunda etapa de la Fierro, pero también en forma muestra en la Biblioteca Nacional, que fue circulando por diferentes lugares del país, y también en la web en el sitio de Historietas por la Identidad. Bueno, esto tendría que ver con estos discursos sobre la memoria. Y en esta segunda escena que les comentaba, digamos, de la resistencia, de una construcción de una resistencia cultural, de una resistencia política y social, digamos, definiéndose los historietistas o los que hacen historietas como un grupo social. Si bien esta noción se empieza a construir ya en posdictadura, como hacía a partir, principalmente pienso en Sasturain, pero bueno, como decía, La Fierro, Periódico Nacional, digamos, todo ese grupo discursivo de los años 80 que fue muy fructífero, se revisa en los 90 en clave de, bueno, la crisis de la industria de la historieta de esa época y la emergencia de los fanzineros, ¿sí? Lo que Roberto Barreiro define como la primavera de los fanzines, que paradójicamente tenía que ver con un quiebre de la industria. Dentro de ese contexto, de mediados fines de los 90, surge un grupo de historietistas que son los de la productora, que todavía existe, que se han sabido adaptar a los cambios de estos últimos 15, 20 años, con las sucesivas crisis y momentos de florecimiento, pongámosle, sí, florecimiento, ¿por qué no?, de la historieta nacional. Y bueno, este grupo, esta historieta, Carne Argentina, es muy inmediata a la crisis del 2001 y cuenta particularmente estas historias que aquejaban a la sociedad del momento. O sea, hay una historieta dedicada al corralito, otra a un saqueo de un supermercado, digamos. Son historias breves, muy urgentes y muy, digamos, podríamos decir hasta un poco catárticas en un punto. Y lo interesante también de Carne Argentina es que se publicó primero en España y después se publica en Argentina al año siguiente. Esta es la edición argentina. Entonces, esta idea de la resistencia, como digo, persiste, es como un leitmotiv de los discursos que tienen, digamos, de la posdictadura, que se va revisando, ¿sí? Y acá pongo algunos ejemplos sueltos, pero también pensaba en los años 90, también está esta semilla que produce lo que luego vamos a ver en la actualidad, que tiene que ver con los circuitos de historieta o los circuitos de historieta autogestiva independiente. En los 90 emergen estos primeros, como decía, grupos de fanzineros que paulatinamente se van convirtiendo en editores, en autoeditores primero y luego editores de otros artistas independientes. Pienso, por ejemplo, en la editorial Llanto de Mudo, que lo interesante que tenía también Llanto de Mudo no solamente era ser casi contemporánea a la productora en cuanto a emergencia, si querés intervenir,
sino también el haber surgido en Córdoba, ¿sí? Ahí es cuando se empiezan a tejer estas redes muy, bueno, si queremos frágiles, pero la verdad es que perduraron en el tiempo entre algunos grupos de historietistas del interior del país con Buenos Aires, ¿sí? Entonces, tejiendo algunas redes que fueron interesantes, por ejemplo, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Córdoba, como decía, y en Rosario, desde fines de los 90, 2000, y que permitieron que paulatinamente se fueran, cuando empezaron a estabilizarse un poco la cuestión económica y a crecer un poco la producción ya de historietas de modo más sostenido a partir del 2005, 2006, 2007, se fueron como estabilizando o presentando en el campo como editoriales pequeñas. De hecho, Llanto de Mudo fue como disparó rápidamente porque venían de hacer fanzines, empezaron alrededor del año 2008-2009 a publicar a otros autores, ya saliendo de la cuestión del fanzine fotocopiado, haciéndolo con una imprenta, con tapa blanda, pero al menos encuadernado, y de pronto empezaron a tener un nivel de producción que llegaran a hacer 30 libros por año, lo que fue en el año 2012-2013, sí, fueron como 30 libros al año, que era un montón para una editorial chica y autogestiva, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, lamentablemente lo que sucedió es que Diego Cortés, que era como el alma mater, fallece y bueno, y él tenía un modo de manejarlo que nadie más pudo hacerlo y se derrumbó económicamente y no pudieron continuar el proyecto. Pero, a ver si vamos avanzando un poquito. Bueno, estos son algunos ejemplos. Esta era la revista Llanto de Mudo, que es una de las últimas que sacan. Bueno, por ejemplo, 500 dibujos, la publicaron, es un libro muy lindo, que también lo publicó Llanto de Mudo, y era una inversión absolutamente fuerte para una editorial chica. Sin embargo, crecieron un montón y lograron ir con las nuevas ventas, ir publicando nuevos autores, ¿sí? Estas son otras. También para mostrar un poco la diversidad del material que publicaban. Es decir, no solamente publicaban autores obviamente regionales, sino también de todo el país. Les interesaba mucho justamente visibilizar a los nuevos autores de diferentes provincias o a los que estaban emergiendo, entonces como que apostaban por estéticas distintas. Tenían un catálogo muy ecléctico, pero también tenía que ver con ese origen en lo independiente y en lo under que tenían, que les interesaba visibilizar diferentes estilos, diferentes propuestas. Sí. En ese sentido, ahí tengo una pregunta que me va surgiendo, porque tú hablabas un poco de este primer periodo, digamos, de crisis. Bueno, establecen dos momentos que son como, podemos decir, paradigmáticos, un poco la producción de mediados, finales de los 80, ¿cierto? Que está como post-dictadura reciente, luego a inicio del 2000, una producción también que... En el 90 y 2000. Claro, que se cae la industria y aparece esta emergencia, lo que denomina, que me gustó como son historietas de emergencia, por decirlo así. Y en esa línea me llama la atención de que efectivamente la historieta está recogiendo esos procesos históricos contingentes. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso ya cuando ya todo el mundo, por ejemplo, en Córdoba, empieza a tomar una cierta estabilidad como editorial? Si tú notas que efectivamente hay un cambio también temático, si finalmente la historieta como que a veces se pone la camiseta de resistencia, por decirlo, cultural o una suerte de contrarrelato de la contingencia, y en este caso ya empieza como a disparar a cientos de lugares, o sigue habiendo una línea como conflictiva, por decirlo así, como de memoria, de historia, etc. Es interesante lo que decís, porque eso depende de cada editorial, creo yo. Voy a anotarme un poco, pero no importa. A ver, Llanto de Mudo en particular mantuvo ese espíritu under bastante. Si bien ellos, se pusieron un poco más serios, más o menos serios, en los modos productivos, en cómo, más bien en el producto que vendían y en las formas de hacerlo circular.
pero lo cierto es que siempre mantuvieron ese espíritu under, digamos, y eso de hecho fue lo que pasó, que cuando muere Diego se derrumba todo, porque él tenía un modo muy de palabra, de una confianza muy informal de manejar la editorial. Entonces eso no pudo continuarse con otra persona que no se manejaba así. Sin embargo, ves otras editoriales, como después voy a hablar, pienso por ejemplo en Loco Rabia o Hotel de las Ideas, que especialmente Hotel empezaron siendo fanzineros en muy poco tiempo, crecieron un montón y ahora publican a editores de afuera, digamos, son ediciones como de lujo, de hecho algunas como con una calidad que está muy lejos del fanzine y que obviamente tienen otras intenciones muy diferentes a las que podría haber tenido Llanto de Mudo, porque ya no les interesa tanto, está bien, publican autores locales, pero publican a muchos extranjeros, entonces también el interés de ellos es entrar al circuito culto, a la librería, llegar a posicionarse como una editorial importante, es otro interés el que los motiva. Pero creo que quizás fue el interés desde el inicio, el fanzine en ellos me parece que fue como una etapa, no una decisión política, podríamos decir. De hecho, eso creo que podría también como instalar un poco la discusión en torno a lo que tú hablabas un poco de estas relaciones arte-política finalmente, como que en este caso siempre la historieta está también un poco en esa disyuntiva entre el mercado, la industrialización y entre el camino alternativo. Entonces, pero en ese sentido, tú hablabas al inicio de Rancière particularmente. Hay una idea de Rancière que me parece muy interesante, que le habla como este reparto de lo sensible, esta como disputa de sensibilidades frente a situaciones conflictivas, situaciones de memoria. Entonces, me gustaría llevarte también un poco hacia ese camino. ¿Cómo tú crees que la historieta, por lo menos en Argentina, o en ciertos procesos editoriales, o pequeños, grandes, como quieras definirlo, logran aportar finalmente a ese campo en disputa? O sea, ¿cuáles podrían ser los recursos finalmente de la historieta en relación a otros discursos del cine, del teatro, para poder posicionarse como una herramienta política, por ejemplo, o artística, como quieras decirlo? Bueno, a ver, particularmente con lo que es la historieta postdictatorial, porque es esto importante señalarlo, ¿no? La dictadura como quiebre, y como este inicio de un discurso de la historieta pensada como una forma de discurso político. Si bien esto ya se insinuaba, vos lees a Mazzotta en los 60 y ya te está diciendo eso, ¿no? La historieta tiene una potencialidad de discurso político, te está metiendo la idea de discurso, la historieta como discurso, pero me parece que se construye en postdictadura esa mirada de esto es un circuito, una comunidad. Si bien eso es, como decía, una cuestión un poco falaz, porque vos dentro de lo que es la historieta argentina tenés mucha variante, es decir, tenés autores que trabajan para el extranjero, pero también autores que, si bien hacen productos, por ejemplo pienso en Greenbaum, ¿no? Que circulan en las ferias de fanzine, que circulan en los festivales locales, también esos mismos autores son los que venden para el extranjero. Entonces hay como una dualidad en los autores, en muchos autores, digamos, entre lo que me da de comer y lo que hago por gusto y puedo publicar acá. Y también en ese sentido la cuestión yo otra vez hablaba con un autor y me decía, yo no entiendo por qué en la historieta hay como algunas discusiones, hablamos un poco de las nuevas estéticas, ¿no? Que decía, yo no entiendo, este autor o esta autora no dibuja bien, hace unas cosas que yo no llego a entender. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que la historieta, el campo de la historieta está funcionando en algunos aspectos con las reglas del campo del arte moderno, ¿no? Es decir, el peso del autor, el peso de la firma y una cierta autonomía, y muchos autores que dicen, yo no hago historietas para comer. Entonces, encuadrándose con, o definiéndose como artistas, cuando lo que siempre caracterizó a la historietista era definirse como un oficio, ¿no? Entonces, esa dualidad se está viviendo ahora, y en ese sentido, cuando decís qué puedo aportar, en el sentido político, me parece que
y justamente yo me había centrado más en la cultura de la resistencia y lo que pasa desde los grupos de historietistas independientes y lo que es la cultura del fanzine, y que ahora ha resurgido nuevamente, ahora, bueno, hace no tanto, hace unos 6, 8 años más o menos, como espacio para nuevos discursos, como espacio para nuevas estéticas. ¿Por qué? Porque el fanzine no persigue una finalidad económica. Entonces puede darse ese espacio de ruptura. Cuando vos te institucionalizás, y es lo que contaba con el caso de algunas editoriales, que me parece fantástico que persigan un interés de ingresar a ciertos campos y a ciertos circuitos de consumo y a ciertos públicos. Pero lo cierto es que eso también te restringe en ciertas posibilidades de lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Y eso, la cultura, digamos, de los festivales de fanzines o, bueno, dibujados, que después ya voy a mostrar algunas imágenes, son espacios donde todavía se puede experimentar con los discursos y con lo que se quiere decir. Digamos, que me parece que en otros espacios más institucionalizados es muy difícil. Bueno, ahí creo que hay una tensión bastante particular, porque finalmente también se puede caer en ese mismo espacio como de libertad, en un arte por el arte, que no tiene un impacto político real. Porque me llamaba la atención, por ejemplo, me llamaba la atención, por ejemplo, el caso que tú nombrabas de Historieta por la Identidad, que finalmente emerge de una institución, en cierto modo, Sí. Que intenta relevar el concepto de la memoria, y eso se mantiene durante un tiempo, pero a la larga tampoco se puede sostener ese discurso por las condiciones que sean. Entonces, en ese sentido, ¿cómo no creo que se pueda, pero ¿cómo se podría quizás medir un cierto impacto? Porque finalmente el fanzine puede ser también un arma muy política, pero también tiene un espacio muy restringido de movimiento. O sea, como el nicho de la feria, y que si tú no te mueves en la feria de fanzines no llega ahí. Entonces, ¿cómo crees tú que está funcionando, por ejemplo, el impacto de la historieta de resistencia actual, por ejemplo? Uy, no, me saqué la pinza. Por eso. Bueno, iba a ir hacia más adelante, pero no importa. A ver, creo que, como te decía antes, lo que ha permitido, lo que ha otorgado, digamos, el circuito o el resurgimiento de los fanzines, que nunca se fueron en realidad, pero en estos últimos años, y más que nada creo que por una cuestión principalmente económica, ¿no? Pero también por una necesidad de muchos artistas de publicar lo que tenían o lo que querían y no tener, digamos, acceso a las editoriales. Más adelante, sí. Bueno, ahí estamos, hay algunos... Sí. ¿Cómo ver también cómo se ha reconfigurado la escena después de una crisis? Porque ahora actualmente hay un asunto que se está visibilizando ciertos eventos. Por ejemplo, recientemente la Craft and Boom, que está teniendo también un impacto también chileno. Entonces, ¿cómo también se sitúa esto? Que tú estás hablando de producción reciente en estos espacios reconstituidos. Sí, pero justamente eso que vos me decías, ¿cómo pueden aportar? Porque lo que pasa no son todos circuitos, o sea, no son todos festivales independientes, ni todos de fanzines exclusivamente. Pero, por ejemplo, en la Crack Bam Boom, que empieza como un evento principalmente orientado al cómic norteamericano o muy en menor medida europeo, y como los popes de la cultura, digamos, de la historieta nacional, lo cierto es que paulatinamente se le tuvo que dar un espacio a los fanzines. ¿Por qué? Porque había también un montón de autores que venían de los fanzines y que también habían empezado a publicar en estas editoriales independientes y estaban haciendo ruido, digamos, respecto de lo que hacían. No sé, yo pongo Capitán Manu, Solotero, mismo Barlear, que después se fue, volvió, en fin. Pero un montón, Loris, o sea, empezaron a tener sus pequeñas editoriales que habían sido fanzineros antes, pero también es cierto que ellos decían, bueno, a ver, hay un festival, el Festival Increíble de Fanzines, está Dibupivas, está Dibujados, que es uno de los más importantes hoy. Hay un montón de festivales de fanzines, hay un montón de producción. Esto está pasando en la sociedad. Entonces también me parece interesante que el campo de la historieta, por más que haya espacios más ortodoxos, podemos decir, como era al inicio de la Crack, tuvo que darle espacio a
a los fanzineros, a las editoriales independientes, a los chicos que iban a mostrar su trabajo de modo más autogestivo. Tuvieron que darles espacio, y me parece que eso es un mérito también, de hacerse eco de esas circunstancias. Yo ahí ponía como algunos, digamos, la diferencia entre los circuitos emergentes, de los cuales después surgen editoriales. Vos tenés, a ver, podemos hablar del anterior. Los eventos o los festivales independientes, que tenés, bueno, estos. El Leyendas, que es un festival que se hacía en principios del 2000, el Frontera, que se hizo como en homenaje a, obviamente, a Westergel, pero bueno, tuvo una edición en 2007, creo que fue 2005-2007, pero también fue como uno de los primeros festivales que armó la productora, y que bueno, a partir de ese empezaron a como reconfigurarse la lógica del festival, digamos, de un modo más sostenido, porque en los 90 había habido otro festival, Fantasmales, que bueno, en realidad no era independiente, sino era privado, pero bueno, es otra historia. Bueno, el Festival Increíble de Fanzines, esto ya fines del 2000, principio del 2010, en adelante. Chicks on Comics, que es muy importante porque después lo vamos a tomar, Pibos también. Docta Comics actualmente, ¿sí? Más o menos van en orden cronológico, ¿sí? Y algunos con apoyo estatal o privado, ¿sí? El Viñetas Sueltas, que es muy importante, bueno, después de ahí también derivó el Viñetas Serias, que duró algunas ediciones, el encuentro académico, el congreso académico. Comicópolis, que tuvo, digamos, un apoyo estatal durante el kirchnerismo, luego se hizo una edición con capital privado que fue un poco mala no fue mala para los que recaudaron la plata, sino para los que trabajaron y no recibieron la paga después, pero bueno. La Crack Bamboo, que como le comentaba a Judith, creo que era, empezó siendo bancada en gran parte por la Municipalidad de Rosario, pero lo cierto es que ahora es casi autogestiva, porque Eduardo Rizzo pone gran parte del capital, entonces en las circunstancias económicas actuales termina siendo autogestiva a la larga. Y bueno, como Marca Comics, como otros eventos, también en San Luis Comics hay otros eventos bancados o bancados económicamente por los municipios. Pero aparte de la Crack es en Rosario, pero el resto está concentrado... No, el Docta Comics es de Córdoba, perdón. Docta Comics de Córdoba, el Comarca Comics es del sur, bueno, San Luis, en Mendoza hay un Unicomics que se hace de vez en cuando. El Docta Comics en realidad es como una derivación de otro, no es una derivación, no son los mismos actores, pero vendría a continuar un evento que se hizo durante 3 años, que era el Viñetazo, que eso sí lo impulsaba Santo el Mudo. Cuando pasa lo de Diego, la editorial se pierde, entonces queda como un poco huérfana la escena cordobesa y se arma un nuevo colectivo editorial que se llama Prende Fuego, que hay en la próxima están. Claro, que era otro modelo también interesante. El colectivo editorial. Claro, porque ahora se disolvió, pero... Bueno, la productora como primer colectivo editorial, no sé si es el primero, pero sí, es el que surge en los 90 y que sirve de modelo para los que vienen después también, ¿no? Bueno, Prende Fuego, también tenemos Big Sur, que por ejemplo, no la puse. Bueno, Big Sur es un colectivo editorial de Rosario, de varias editoriales. Bueno, Hotel de las Ideas hoy es una cooperativa. Mate en el Mensajero, que empieza siendo como una revista que rescataba los formatos tradicionales y ahora es una editorial. Historieteca es una editorial, Butter Glitter, que es Paula Andrade, con otra compañera que eran fanzineras y arman esta editorial también para autoeditarse, pero editar a otros. Bueno, y Loco Rabia, que vienen también de la movida de los 90 y en realidad son autores que publicaban en los blogs, los sitios web. Y los sitios web también fueron como de gran importancia para empezar a visibilizar autores. También tenemos que ver la dinámica que ha tenido las formas de circulación de la historieta. Porque vos tenés, por ejemplo, en los 90, bueno, no te quedaba otra más que
fotocopiar y repartir tus cómics. Pero hoy el fanzine es una decisión estética, porque vos tenés, es una decisión política y estética, hacer un librito en papel. Si vos lo podés hacer circular de otras maneras, pero tiene como un sentido de comunidad. Por eso también, no sé si voy a jugar. No sé, vos tenés más habilidad para esto. Bueno, este es Diego Cortés, en el de Santo Modo. Esto es Dibujados. Dibujados empezó, creo que 2012 fue la primera edición. Eso, poner mesas, vender fanzines, una cosa muy básica. Y fue creciendo de una manera que hoy hacen cola desde la mañana los autores o tienen que pedir mesa de fanzines. Es gratis, sigue siendo gratis, lo único que se pide es una colaboración de un elemento no perecedero para llevar unas escuelas del Chaco al norte del país. Pero sigue teniendo ese carácter de comunidad. Y a esto me refería cuando decía, ¿para qué querés hacer un producto en papel si es mucho más barato hacerlo circular en internet? Primero porque ya también, no sé cómo sucede aquí en el caso de Chile, pero también las dinámicas de los sitios web van cambiando un montón. Ya nadie se mete en los blogs, casi nadie se mete en los blogs a ver historietas. De hecho, por ejemplo, un grupo de autores que es la Liga del Mal creció muchísimo y pudo publicar varias de sus historietas haciendo una página de Facebook. Hoy eso ya no funciona en muy poco tiempo. Entonces, el sentido de comunidad y de estar presente, si bien es un poco endogámico, pero no tanto, porque la historieta ha cambiado mucho y mucho tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los afiches que ellos hacen para cada edición, ponen una temática, hacen una muestra, ¿sí? Ahí va. Mucho tiene que ver con los nuevos reclamos, digamos, de las autoras, ¿sí? El crecimiento de la visibilidad de los temas de género, de la diversidad sexual, ha hecho que esta mirada patriarcal que había sobre la historieta, de que los hombres hacen historieta y las chicas se dedican a hacer dibujitos de ilustración, se haya roto. Entonces un montón de autoras que por ahí venían del diseño de la ilustración empezaron a hacer historieta y han incursionado, han metido, digamos, de alguna manera nuevas formas, nuevas estéticas, nuevas formas narrativas. Ha habido una conmoción. ¿Tú claro, consideras que esa impronta femenina ha dinamizado un poco en algún...? No sé si es una impronta femenina en cuanto... A ver, tiene que ver con el origen de su formación, ¿sí? ¿Por qué justamente son mujeres? Sí, porque a las mujeres en general se las destinaba al plano de la ilustración. Entonces necesariamente tenían una formación diferente a la de los varones que se dedicaban a la historieta. No porque fueran mujeres tenían una estética distinta, sino porque se las reducía a trabajar solamente como ilustradoras. Entonces obviamente el ilustrador tiene otras herramientas que no tiene el dibujante de historietas, y el dibujante de historietas tiene otras herramientas por cuestiones de tradiciones, ¿no? Son tradiciones distintas. Entonces cuando empiezan a venir autoras que vienen más de la ilustración infantil, caso Solotero, ¿sí? Empiezan a hacer una historieta que es diferente a lo que vienen haciendo los hombres. Pero no porque sea mujer, sino porque viene de otro palo y se está metiendo en un campo regido por otras reglas en general, otras estéticas. Entonces esta incursión, aparte de los reclamos que tienen que ver con el rol de las autoras de historietas invisibilizadas históricamente dentro del campo argentino, también tiene que ver con nuevas estéticas y nuevos discursos, ¿sí? Y esto también es revulsivo. Y como decía, lo que funciona, esto es de la muestra que hicieron, que justamente ahí está un texto de Judith, una muestra que hicieron en Fundación Proa, que es muy interesante, no se ve muy bien, pero lo que hicieron las chicas de Chicks on Comics, que es creo que es el primer grupo de autoras, si bien no son solamente argentinas, sino está Power Paola, está Vaz, o sea, hay como autoras de diferentes lugares.
lo que intentaron hacer, y nos escribieron a muchas autoras, era ¿cuándo empezaste a trabajar en historieta? Entonces hicieron como una especie de espiral cronológica del crecimiento de las autoras de cómics en Argentina. Hicieron como un trabajo historiográfico en un punto, porque una pesquisa de quiénes, si te acordás quién más pudo haber trabajado acá o allá, fue como todo un trabajo de memoria sobre las mujeres, el rol de las mujeres en la historieta como productoras, ¿no? Sí, fue muy interesante esa muestra. En Chile, una chica que se pone la comiquera, está intentando también llevar a cabo una suerte como de catastro, de producción y de mujeres involucradas en el mundo, claro, como guionistas, como dibujantes, pintadoras. Sí, bueno, eso es lo que hicieron las chicas de Chicks. Bueno, esta historieta, bueno, es la única historieta sobre temática de género que la guionó un hombre que hice con Nacha Bollenbayer, que también hicimos el trabajo conjunto, pero también es una de las primeras historietas que hablan sobre cuestiones relativas a, en este caso, al aborto, ¿no? Sí. Que es del 2012. Bueno, esta es Clítoris, que es una revista que sale año... Ay, yo con los años soy un desastre. Pero bueno, salieron 4 números entre los años 2011 y 2013, 2014, 2013, 2014, por ahí. Primero como revista, 4 números, y después han salido 2 libros y ahora va el tercero. ¿Sí? Que puntualmente las primeras estaban más enfocadas a feminismo, centradas sobre el feminismo, y ya abierto un poco más a diversidad sexual en un sentido más amplio ahora, los últimos libros. Bueno, y algunas autoras que yo quería rescatar: Clara Lagos, que es una de las que empezó en los años 90 en la movida fanzine, una de las pocas autoras que sigue trabajando sobre cuestiones relativas al género. En este caso ella toma su propia experiencia como madre para un poco deconstruir la idea de la maternidad desde el humor. Bueno, lástima lo pixelado, ¿no? Pero bueno, pero bueno, no sé si llegan a leer un poco los chistes. Como pensando un poco cómo desde la misma infancia se reproducen estas miradas machistas, ¿no? Y esta me gusta bastante porque es la madre diciéndole este falso feminismo, es decir, tenés que demostrarle a los hombres mediante la competencia que sos mejor que ellos. Es una cuestión muy interesante. Bueno, está súper pixelado, perdón. Pero ese Pancho. Estos son los trabajos de Solotero. Esto es Poncho Fue. Solotero es interesante, como decía, el proceso de ella, porque año 2011-2012 ella se dedicaba a la ilustración infantil, principalmente. En un momento hace un clic, estaba haciendo La Pelusa de los Días, una tira de humor, le va muy bien, publica en España, y de pronto saca esta historieta que es Poncho Fue, que habla de su propia experiencia, una relación nefasta con un chico, y todo en ese estilo así tan naif. Entonces como que el estilo de Sole conmociona en un punto a muchos de los ortodoxos del dibujo de historietas. Sí, ya está. Vamos a abrir preguntas públicas. ¿Sí? ¿Cómo? Listo, bueno. Vamos a cerrar entonces para también dejarle espacio a Gerardo. Entonces, guarden sus preguntas. ¿Se acuerdan? Gerardo. Perfecto. Bueno, no sé si por ahí mostrar. Sí, mientras tanto aprovechemos de mostrar. Aprovecho para. No puedo moverlo, perdón. Bueno, esto me gustaría mostrar estas escenas también de las nuevas autoras que trabajan desde la movida de fanzines independientes. Esta es Paula Zucco. También no solamente el hecho de tratar, desde esta autora, no solamente tratar de construir esta reproducción del sistema patriarcal, sino también, por ejemplo, el caso de Paula. Sí, pasa si querés todas estas. Como historietas o un discurso
incluso para las mismas mujeres respecto de su propia sexualidad. Como tratando de romper esos tabúes y volcarse justamente al público femenino específicamente. Bueno, este es el proyecto Línea Peluda, que surge como colectivo. En realidad es una propuesta muy abierta, no solamente profesionales, sino también amateurs, bajo la consigna de la despenalización del aborto. Entonces se hizo como una convocatoria abierta y participaron un montón de autoras, y cuando fueron todas las comisiones y todos los debates en el Congreso por la ley del aborto, las chicas, por ejemplo, íbamos cada una con su fotocopia y pegábamos alrededor del Congreso, o hacían intervenciones, o se proponían diferentes cuestiones con las imágenes que mandamos. Esta es Ofelia Fernández, una chica de las estudiantes secundarias que se ha vuelto como un icono. Y bueno, démosle un aplauso a Laura. Y yo le voy a aprovechar también un consejo, que es un libro de dibujos que hablan, que lanzamos durante hace poco tiempo, pero que reúne las ponencias de nuestras primeras dos versiones, así que también con mucho cariño te damos este regalo. Bueno, gracias. Y bueno, y ahora vamos a dejar a Gerardo, así que no se muevan de sus puntas. Sí, sí. Tenemos a Frigerio y tenemos a Duhovne. En ese momento yo dibujé a Duhovne padre, arquitecto y decano de la FAU, de la Universidad de Arquitectura. Es muy gracioso porque su hijo, que es ministro del actual gobierno, el que viaja a New York constantemente y bueno, y ya saben todos los problemas que tiene la Argentina financieros, pero hace poquito también salió a la luz que el Duhovne hijo, vivía en un baldío. Él tenía declarado que vivía en un baldío y se descubrió que no, que vivía acomodadamente, ¿no? Pero para los papeles, bueno, entonces quiero decir, hay una cosa también de herencia, ya que hablamos de herencias, que se transmite de padre a hijo, en fin. No me quiero exceder mucho ahí, pero como verán, la cuestión del retrato me es sumamente importante, y en trabajos más actuales, como Vamos a la playa, el recurso que uso directamente, además de dibujar y retratar a estos criminales, es también hacerlo mediante sus propios métodos, ¿no? Ya que en algún momento estos personajes de poder habían inventado, estos personajes de poder y también funcionarios policiales habían inventado un método de identificación. Bueno, entonces vamos a dibujarlos a ellos mediante sus métodos, ¿no? Que es se llama el mugshot. Son esos retratos de frente y de perfil con los cuales empezaron a identificar y a guardar fotografías de criminales. Déjenme pensar, porque estoy viendo lo de los 5 minutos. Ya voy. Bueno, este dibujo lo puse porque a cuento de esto de retratar, en este caso no a los criminales, sino a las víctimas. Y una cosa que no comenté en la exposición, pero que me la reservo para terminar, es que en algunos casos esos retratos realizados en los juicios fueron incorporados a sitios de memoria como parte de trabajo de memoria, o sea, y la verdad que es muy grato, porque no se hace solo memoria a partir de documentos oficiales, sino de nuevos documentos que van surgiendo. Estos dibujos en los juicios resultan
incorporándose a un acervo documental. Entonces también a veces fueron publicados en periódicos, las menos de las veces, por supuesto. Y una cosa que me la voy a saltear, voy a ir directamente acá porque esto es por ahí lo que más nos interesa, que es qué incidencia tienen estos dibujos. Esto es parte de la incidencia y es parte del trabajo que estoy haciendo hace algunos años, que es trabajar con universidades nacionales de la Argentina, pero también puedo trabajar en las de otros países. Claro, me encantó Santiago. ¿No? Como ampliándolos, porque son dibujos muy pequeños, pero ampliándolos, trabajando con la parte de extensión y de recursos humanos de las universidades y haciendo distintas actividades con las nuevas generaciones, ¿no? Con los pibes más chicos. Y esto fue una idea a partir de algo, de una experiencia que tuve en un juicio cuando me tocó compartir un recreo con los hijos de uno de estos genocidas, Acosta, que es el que aparece en la muestra, es uno de los dibujos que eligió Vicente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? Con los hijos de los criminales. ¿Los hijos son tan criminales como los padres? No, depende. Bueno. En fin, la primera vez que me dieron bolilla con los dibujos como algo artístico fue en Valencia el año pasado, donde pude realmente llevar casi todos, llevar dibujos originales y reproducciones y textos, y se armó un diálogo también muy interesante con los españoles acerca de la herencia de estas transiciones postdictatoriales. Y ya terminó, ahí voy. Son 3 imágenes, 3 es una propuesta. Que es lo que me interesa pensar con todo el trabajo de los juicios y con la expo y con mi venida acá también, que es algo que me pasó a partir de ir a estos juicios. El primer dibujo que hice en el año 2010 sobre el testimonio de Verónica Castelli, una de las fundadoras de Hijos, retraté el momento exacto donde ella dijo: vine a decir la verdad, y que a mí me impactó mucho. Sí, vamos, y la verdad, y ahora se va a saber, y nosotros somos los buenos, hasta que lo escuché un año después a Acosta, uno de los principales acusados, ya tiene como, no sé si más de 100 años en culpabilidades, ¿no? Está muchas veces condenado, eso quiero decir, donde él también habló de la verdad y se la arrogó, ¿no? Vengo a contar mi verdad con minúscula, porque como dice Shakespeare, bla, 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 no sé qué dijo, porque la sola mención de Shakespeare hizo que olvidara todo lo que venía después. Entonces la verdad aparecía en boca de los buenos, en boca de los malos. Y para terminar el panorama, en 2015 escucho a otro represor en el juicio de la ESMA decir: la realidad ya no es lo que fue, sino lo que se dice que fue. Y esto es una invitación a pensar para nosotros muy fuerte, que nos gusta la historia y pensar sobre la historia. ¿Qué pasa con la verdad, que se supone que es algo que cuenta la historia, en una era de la posverdad y de los fake news, donde todos los partidos, todos los contendientes se arrogan ser los dueños de la verdad? Gracias.